Un abrazo para todas las personas, Dios les bendiga en gran manera de parte del Teacher. Continuamos en este estudio del libro de Éxodo, capítulo por capítulo. Estamos avanzando con mucha alegría, con mucho gozo. Ya vamos para el capítulo 19 del libro de Éxodo. Ha sido un año de estudiar este libro capítulo por capítulo, verso por verso, disfrutando la lectura, alimentando mucho nuestra vida espiritual. Donde quiera que se encuentre, la gracia, el favor y el poder de Dios vengan sobre su vida para levantarlo en mucha sabiduría y entendimiento. Como siempre, vamos a hacer una corta oración y luego entonces vamos al estudio del libro de Éxodo. Padre, en Cristo Jesús, te pido que bendigas cada hombre, cada mujer, cada familia, que traigas tiempos de estabilidad, que este espacio para leer, para meditar en tu palabra, reconforte, sane, edifique, restaure de una manera abundante el corazón de cada persona. Gracias por dejarnos vivir este viaje por la Biblia, disfrutando cada una de las historias de los patriarcas, cada una de tus manifestaciones gloriosas, tus milagros, tus hazañas, todo lo sobrenatural que siempre provocas. Gracias por enseñarnos tanto, por amarnos demasiado, por tenernos en cuenta, por escuchar nuestras oraciones, por mirarnos con misericordia. En Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos entonces, Éxodo capítulo 19, y dice desde el verso 1 de la siguiente manera. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciales a los descendientes de Israel. Ustedes vieron todo lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor a la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presento ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oír cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana hasta que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí ante la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona con el animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado de cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbarán truenos y destellos de relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se postraron
Todos pasaron al pie de la montaña, del monte Sinaí. Estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos. Y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien quiera que lo haga, morirá. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero el Señor, escuchen bien, pero el Señor protestó. Pero Señor, protestó Moisés, perdón. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón. Cuando vuelvas, mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspase el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor les había dicho. Cuando miramos el capítulo 19 nos da detalles importantes. Lo primero, ya venía el pueblo de Israel de Egipto, venían caminando durante 2 meses, ¿verdad?, en esta travesía hasta ubicarse en el monte Sinaí. ¿Dónde queda el monte Sinaí? En nuestro tiempo actual, el monte Sinaí es esa frontera, ¿verdad?, que nos encamina hacia Israel o hacia la tierra prometida, y esa parte del monte Sinaí hoy le pertenece a Egipto. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar allí a Santa Catalina y tienes ese privilegio de subir al monte Sinaí, es una montaña enorme y es una subida desafiante, tanto así que hay personas que no pueden subir caminando y tienen que montarse en un camello, y es un deleite cuando estamos en la parte alta del monte Sinaí. Dios me permitió conocer por su inmensa misericordia el monte Sinaí. En la madrugada es un frío impresionante, pero cuando tienes el privilegio de estar en el monte Sinaí y ver el amanecer, es una de las vistas, es una de las panorámicas más maravillosas que mis ojos han podido contemplar. Pero también es un lugar en el que se siente un frío impresionante, y también es un lugar en el que se siente una presencia linda cuando vamos dispuestos a tener un momento de oración, de intimidad. Incluso allí en el monte Sinaí hay como un pequeño hueco, hay como si fuera una caverna, una cueva, donde uno se puede meter y donde, bueno, algunos de los turistas dicen que allí, en este lugar, ¿verdad?, estuvo Moisés también como refugiándose en medio del tiempo en el que él estaba allí arriba hablando con Dios. El monte Sinaí hoy y siempre será un lugar especial. Marcó la historia de los seres humanos, por lo que más adelante vamos a conocer en el capítulo 20. Pero en el capítulo 19 vemos un Dios que pone límites, ¿no? Un Dios que le dice al ser humano: no se acerque tanto, y si se acerca es porque yo lo permito, y es demasiado importante que antes de que se presenten ante mí, ustedes laven sus ropas, ustedes se purifiquen, ustedes no tengan relaciones sexuales. O sea, son un montón de detalles que están enfocándonos a algo que se llama santidad, a ese pensamiento de estar puros, de estar limpios, de estar consagrados, de no contaminarnos con nada de las cosas que Dios no quiere que podamos contaminarnos si queremos, ¿verdad?, acercarnos de una manera muy, muy profunda y muy íntegra y muy santa y pura ante su presencia. Tanto así que para Moisés y los sacerdotes, que eran las personas mucho más cercanas a Dios, habían estas normas con mucho rigor, ¿no? También normas que probaban mucho nuestra obediencia.
porque por naturaleza la mayoría de los seres humanos somos desobedientes, somos tercos, somos difíciles, y creo que es un ejercicio impresionante de parte de Dios hacia los israelitas de darles una cantidad de instrucciones para que la obediencia pueda ejercitarse a un nivel en el que Dios se pueda sentir honrado, halagado. Cuando Dios dice no te acerques, no te acerques. Cuando Dios dice sí es sí, cuando Él dice no es no. Cuando Dios dice sube al monte, sube. Cuando Dios dice ni te atrevas a tocar los límites de este lugar en el que yo no quiero que avances. Es mejor detenernos cuando Dios dice no avances. Es mejor frenar, es mejor escuchar, es mejor obedecer cuando Dios toma la decisión de decir deténgase, no avance más, ¿verdad? Acercarnos a la presencia de Dios o estar muy cerca de la presencia de Dios, esto implica, ¿verdad?, que nosotros entremos en una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones es renunciar a cosas, a pensamientos, a sentimientos, renunciar, ¿verdad?, a malos hábitos. Acercarnos a Dios siempre será una de las grandes bendiciones, y uno de los más grandes regalos es poder estar cerca de Dios, o lo más cerca posible. Moisés tuvo el privilegio de estar demasiado cerca, muy cerca de Dios. Por eso incluso Moisés en su diario vivir transmitía demasiada santidad. Qué lindo cuando podemos estar muy cerca de Dios. Esto también genera que ante los hombres tengamos esas diferencias. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes, siempre ha querido que sea un pueblo de personas que marcan la diferencia, que son distintos, que son diferentes, tanto que Dios dice, yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial. Entre todas las naciones quiero que sean mi tesoro especial. Y esto nos pone en una condición de privilegio, ¿verdad? Esto nos pone en una condición en la que podemos comprender que Dios tiene personas o tiene un pueblo al que ama de manera complaciente, de manera especial, y no como todo el mundo cree que Dios nos ama a todos los seres humanos de manera complaciente. No, porque no todos son tesoros especiales para Dios. No todos son esa niña de sus ojos y ese pueblo que se esfuerza en obedecer, en agradarlo, en servirlo, ¿verdad? Ese pueblo que también tiene el gran desafío de negarse al pecado, de vivir en santidad, y es algo que hoy las personas en su vida cotidiana tienen como es una lucha, ¿no? Es una de las cosas que más le cuesta a la gente: santificarse, arrepentirse, cambiar, buscar la perfección, ser mejor en mis hábitos, en mis pensamientos, en mis comportamientos, alejarme de los deseos de la carne. Es de las cosas que más le cuesta al ser humano. Por eso crecer en santidad no es fácil. Para la mayoría de las personas no es fácil, a menos que entonces el Espíritu de Dios venga dentro y empiece a producir en nuestros corazones el querer como el hacer de su buena voluntad. Nos va poniendo esos profundos deseos de agradar a Dios en todas las cosas, de no conformarnos, de siempre tener una mentalidad de limpiarnos, ¿no? De limpiarnos el corazón, de limpiarnos la mente, la boca, ser lo más sensatos, lo más sabios, lo más coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, que nos podamos convertir en personas ejemplares, brillantes, de buen testimonio, que la gente nos vea y que digan, esa persona definitivamente es un verdadero cristiano, es una persona leal, honesta, digna, fiel, es una persona entregada, es una persona sin hipocresía, transparente, genuino, ¿verdad? Son de esas cosas en las que deberíamos de crecer todo el tiempo. Y es lo que se llama la santificación. Cuando usted va reduciendo de tal manera de su boca el engaño, la mentira, tanto que su boca termina generando una nueva alabanza, un nuevo cántico a un Dios que ha procesado su corazón, que ha limpiado su entendimiento, que ha sacado de nuestra mente las filosofías huecas, los argumentos del mundo, las costumbres, una cantidad de cosas. Y nunca podemos olvidar que el pueblo de Israel venía de Egipto, venía del mundo pagano a una etapa de despojarse absolutamente de todo. Estar cerca
al monte Sinaí representa estar cerca a una nueva etapa, porque ya para el pueblo de Israel venía la etapa de los mandamientos. Antes de los mandamientos, ellos tenían un estilo de vida. Después de los mandamientos cambia completamente el panorama, la historia, cambia absolutamente todo. La ley de Dios cambia absolutamente todo en el plano humano, terrenal, espiritual, universal. La ley de Dios generó un antes y un después. Y es allí entonces donde el pueblo de Israel, aparte de convertirse en un pueblo especial, empiezan a tener una identidad por la forma de vivir y de hacer las cosas. Y eso fue lo que generó la ley de Dios. La ley de Dios, cuando llegó a la conciencia, hizo que los hombres, que las personas se empezaran a mirar con otros ojos. Porque sin la ley había mucho desconocimiento. Sin embargo, que también había una conciencia, pero la conciencia sin conocimiento, sin formación, puede verse muy vulnerable, ¿no? Cuando tenemos mucho conocimiento, mucha formación, cuando tenemos la ley de Dios en nuestro corazón y en ella nos ejercitamos, entonces nos volvemos personas idóneas, expertos en practicar un conocimiento que se convierte en una identidad, que se convierte también en una religión, en un estilo de vida, en una forma de adoración con nuestros hechos a ese Dios que tanto ha querido que nosotros seamos un pueblo, como Él bien lo dice ahí en Éxodo capítulo 19, cuando dice: yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes que comprenden el liderazgo y la importancia de la vida espiritual sobre todas las cosas de la vida cotidiana, ¿no? La vida espiritual es fundamental. Entonces dice que era constante, que Moisés subía, bajaba. Una vez alguien me dijo: ¿cuánto se demora subir al monte Sinaí? Eso depende de su estado físico, eso depende de su agilidad, de su habilidad. Pero una de las cosas que uno descubre, en el proceso de subir al monte Sinaí es que puede uno demorarse entre 1 hora y media, hora 40 minutos, ¿verdad? Y llegar a la parte alta, pues no deja de ser una experiencia hoy especial. Pero en el tiempo de Moisés, claro, él tenía que subir, tenía que bajar del monte para darle la información al pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos una tecnología donde podemos compartir el mensaje al pueblo de Dios desde la habitación de nuestra casa, desde un parque podemos compartir la palabra de Dios, pero en la antigüedad a Moisés le tocaba desplazarse caminando para que el pueblo de Israel pudiera escuchar el mensaje, ya que obviamente Moisés era el hombre idóneo para escuchar la voz de Dios. Y sin embargo hay un momento aquí en el capítulo 19 en el que Dios quería que el pueblo escuchara la voz de Dios, pero antes de que escucharan la voz de Dios, todos que escucharan la voz de Dios, antes de eso era importante que se bañaran, que se limpiaran, que se purificaran, que no tuvieran relaciones sexuales, que se conservaran puros antes de que ese tercer día, ¿verdad?, en el que Dios quería manifestarse, ellos estuvieran santos delante de Dios. Y aquí entonces surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Con una conciencia de que es un Dios puro, de que es un Dios que busca que nosotros podamos incluso en muchos momentos apartarnos, tener como un retiro espiritual en nuestra vida cotidiana. Qué rico poder sacar 3 días en los que usted se desconecta de todo, no tiene relaciones sexuales si está casado, se pone a orar, se pone a ayunar, le dice a su esposo o a su pareja que es demasiado importante limpiarse en la mente, el corazón, la boca, en oración, en lectura de la Biblia, para tener un encuentro mejor y más especial con Dios. Necesitamos hacer esos retiros espirituales, que no necesariamente tienen que ser cuando las organizaciones convoquen un retiro espiritual para que usted se vaya a una finca, sino cómo usted puede hacer esos retiros en su vida cotidiana. Como un fin de semana, viernes, sábado, domingo, puede usted decir: me voy a desconectar estos 3 días de las redes sociales, me voy a desconectar de mis amigos, me voy a desconectar de la contaminación, de la tecnología,
me voy a desconectar de la rutina, del trabajo, y quiero consagrar mi corazón para tener un encuentro aún más especial de lo que usted ha vivido con Dios, y poner y presentar delante de Él mis peticiones, mis necesidades, mis sueños, mis anhelos, pero también que nos dé esa fortaleza, ¿verdad?, de poder vivir su palabra. Porque lo que venía para el pueblo de Israel era un tiempo en el que la palabra iba a golpear profundamente la carne, ¿no? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Todos estos pensamientos que se venían para los israelitas eran pensamientos que los iban a poner en una situación incómoda, ¿no? Porque la ley de Dios incomoda nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, pero que también digo, es necesario, ¿verdad? Por causa de la maldad que hay en nuestro corazón, es necesario que la palabra de Dios nos incomode y nos convierta en personas dignas de ser llamados hijos del Todopoderoso. Así que el capítulo 19, un tiempo de purificación, de santificación, de prepararse para lo que ya estaba cerca, que eran los 10 mandamientos. Conságralos hoy, mañana, y haz que se laven las ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. Esta experiencia fue maravillosa. Moisés pudo ver cómo este lugar se llenó de la gloria de Dios. El tercer día retumbaron truenos, relámpagos, ¿no? Una experiencia sobrenatural, gloriosa de parte de Dios. No deja de ser siempre temible su presencia. Si cuando en ocasiones usted escucha un rayo, ¿verdad?, lejos, ahora usted ha sentido un rayo cerca, que se estremece, ¿verdad?, que hace temblar nuestra naturaleza humana, y que de repente después de un estruendo, de una nube, entonces vengan las palabras de Dios a nuestro corazón. Ese es el Dios invisible, ese es el Dios no solamente de los israelitas, sino de aquellos que creemos en el Dios verdadero, el Dios de Moisés, el Dios que siempre ha tenido en su corazón el deseo de que nosotros podamos entender sus planes, su reino, su voluntad, para que un día todos estemos con Dios en una eternidad, creciendo cada vez más en el buen hábito de escucharlo y en el buen hábito de obedecerle a su palabra. Si queremos estabilidad, si queremos bendiciones, si queremos plenitud, obedecer a Dios es el camino correcto y perfecto. Espero que haya sido muy edificante este capítulo 19. Es un deleite detenernos en los versos que Dios va poniendo en nuestro corazón, y que usted tenga el buen hábito de continuar en la lectura del estudio bíblico. Así que siempre le animaré a leer, a meditar, a detenernos, a convertir este proceso del estudio bíblico en una experiencia muy amena, muy agradable, muy refrescante, muy reconfortante para nuestro corazón en la vida cotidiana. Espero que haya sido muy edificante este capítulo 19, y ya estamos cerca del capítulo 20, que es uno de los capítulos más importantes, no solamente del Antiguo Testamento, sino uno de los capítulos más importantes que marca la historia del judaísmo como religión, del cristianismo, del mundo entero, porque el mundo entero está basado realmente en los 10 mandamientos. Un abrazo de parte del teacher, bendiciones para todos.